y en Instagram @La Buena Yerba Mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Hola, este es un recordatorio del próximo turno que tenés con la licenciada Marina Torino. Esperamos tu asistencia al apasionante mundo de la psicología. Los jueves a las 14 horas, en Conciencia Plena, por la RZ. Y la psicóloga más bonita la tengo en mi casa. El Grupo Sónica te invita en septiembre al cuarto taller de locución y oratoria del año. Comenzaremos el 18 de septiembre y se cursará los días jueves a las 19 horas. Son solo 4 encuentros de 2 horas cada uno, modalidad online. Para más información, escribinos al 11 22 62 77 28. 20 años de trayectoria nos avalan. Capacitarte es crecer. Te esperamos. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Hacé que el espacio entre nosotros sea más corto. Seguinos en Twitter, @la RZ Radio. Una radio que te siga donde vayas. En un año donde lo más importante es elegir, vos elegiste la RZ. Primero. Buenas tardes, queridos oyentes de la RZ. Nuevamente, como todos los miércoles de 20 a 21 horas, estamos en Diálogo Nacional, programa de política y economía que conduce este servidor, Luis Alberto Rey. En el programa de hoy vamos a hacer la segunda parte de una entrega que habíamos titulado ¿Qué voto? Algo así como decía, ¿qué voto? ¿Qué se vota? ¿Y por qué se votó? Parte... Ese programa, que fue la primera parte, que lo emitimos el miércoles pasado, habíamos hecho una enorme, larga editorial, dando las preliminares de qué íbamos a votar ese domingo 26, ¿no? ¿Qué voto? ¿Qué se va a votar? Y la segunda parte es esta, ¿qué se votó? Seguramente vamos a tener una tercera parte. Lo que estamos haciendo ahora, en el día de hoy, ya ante los hechos consumados, es un análisis ex post de lo que pasó el 26 de octubre. Y el 26 de octubre, todas las encuestadoras, a mi modo de ver, con buen tino, todas pronosticaban que se iban a replicar los resultados del 7 de septiembre. Se discutía si en la provincia de Buenos Aires iba a ser paliza, iba a haber 14 puntos, 20 puntos o menos puntos a favor de los candidatos del gobernador Kicillof, pero todo hacía prever que el gobierno, el oficialismo de La Libertad Avanza, iba a tener una derrota en los bastiones del norte, donde generalmente imperan los votos del justicialismo. Estamos hablando, por ejemplo, de Santiago del Estero, Formosa, Chaco, la Patagonia también, y la clave eran los 3 grandes distritos fuera de Buenos Aires, en donde se descontaba que el ganador iba a ser Unión por la Patria. Estamos hablando de, por ejemplo, en Córdoba se decía que iban a salir segundos después de Schiaretti, los candidatos de Schiaretti, o Schiaretti mismo. En Santa Fe iban a salir terceros. El tema es que entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre operaron 50 días. El tema es, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? En donde La Libertad Avanza virtualmente fue ganadora del comicio. En provincia de Buenos Aires se revirtió una tendencia de 14 puntos en contra, gana por 1 punto con un candidato totalmente nuevo que toma la campaña en forma tardía, y pese a todos los problemas que atravesó La Libertad Avanza respecto a las denuncias de corrupción, las que mencionamos en el anterior programa, no las vamos a enumerar ahora, a la que se agregaban el tema del 3% de Libra
de Karina Milei, la venta de audiencias y principalmente los casos de corrupción vinculadas con el financiamiento del narcotráfico a La Libertad Avanza, obviamente que tuvo como chivo expiatorio al primer candidato de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, pero en realidad sabemos bien que esta cuestión termina embarrando a toda La Libertad Avanza. Por eso Milei retuvo hasta último momento a Esper, porque evidentemente Milei también habría recibido fondos de Non Santos, ¿no es cierto? También había un candidato muy pequeño, también liberal, que se llamaba Nazareno Echepare, que también en definitiva termina siendo pariente de Machado, y seguramente esa campaña que emprendió hace un par de años atrás, seguramente habría recibido ese tipo de financiamiento. Obviamente el gobierno quedó traspasado por todos estos escándalos. Sin embargo, es como que la gente no lo tomó en cuenta. ¿Qué pudo haber pasado? Y bueno, el diagnóstico que nosotros tenemos es que hubo un cisne negro. El cisne negro fue la corrida cambiaria y el salvataje del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Pero hay algo más. Las declaraciones del presidente norteamericano Trump, que dijo que la ayuda quedaba supeditada al resultado de las elecciones y que si no había un resultado favorable para La Libertad Avanza, ellos se retiraban. El mismo presidente Trump reconoció que nosotros estábamos tratando de sobrevivir y que estábamos todos muertos prácticamente. Por lo tanto, ¿qué pudo haber pasado? Y lo que pudo haber pasado es que ese votante endeudado, empobrecido, sin trabajo, que tarjetea en cuotas los alimentos diarios, que paga el mínimo de la tarjeta de crédito, que está empobrecido, imaginaba que si el presidente de Estados Unidos no ayudaba, iba a ocurrir una hecatombe como la que en su momento sus antepasados le describieron como fue 1989 o el 2001-2002 con la caída de la Rúa. Entonces la gente, ¿qué hizo? Al voto extorsión planteado por Trump, tuvo como contrapartida un voto miedo. O sea, se terminó votando a favor del gobierno. Yo por lo menos esa es la explicación que doy más o menos por eficiente a los efectos de explicar de manera más grosa qué es lo que pasó el domingo pasado. Después hay otras cuestiones más coyunturales que seguramente vamos a hablar acá con los amigos tratando de hacer un análisis de lo que pasó. Esto es simplemente una introducción, no quiero abarcar más tiempo, y bueno, vamos a presentar a dos personas que habitualmente han venido al programa. El licenciado en Ciencias Políticas, Nicolás Orcle. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Por favor, para nosotros es un honor tenerte de nuevo acá. Y el licenciado en Economía, José Luis Galante. Muchas gracias por la invitación, Luis. Bueno, gusto estar acá de vuelta. Cualquiera que quiera empezar, los escuchamos. Para ustedes, ¿qué pasó? Mirá, básicamente coincido con el análisis que hiciste, ¿no? Fue también una corrida tan cambiaria, el cisne negro, el salvataje económico del Tesoro norteamericano, pero hay una persona que es el mariscal de la derrota, ¿no? Que es Cristina Fernández de Kirchner, que hizo todo para que el peronismo no gane, intentando desprestigiar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo de que no había acertado su análisis desde doblar la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si hablamos para atrás, menos de un mes habíamos tenido la elección el 7 de septiembre. Claro, la del 7 de septiembre que si yo era Napoleón. Claro, era Gallardo de River, más o menos. Claro, y ahora es un mariscal de la derrota. Es decir, no es el mariscal de la derrota porque él no es culpable del armado de lista. El armado de lista es Cristina Fernández de Kirchner junto a su hijo Máximo Kirchner. ¿No? Esos son los hombres que pusieron a los invotables del peronismo adentro de una lista, ¿no? Grabois, Tayana, que eran invotables. ¿Qué le pasó al peronismo? El peronismo se quedó sin proyecto político, sin proyecto económico. Fueron con una idea de un eslogan de los 70 que era patria sí, colonia no. Y hoy tenés un electorado de 35 años. No tenés un electorado que vivió el peronismo de Perón y Evita y votaba por el corazón. Hoy votó el que no quería que volviera el pasado. El pasado está encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, con la cámpora alrededor de ese movimiento. La Libertad Avanza acertó con un eslogan, que era el eslogan retrocedemos al pasado o Argentina avanza. Claro. Un eslogan claro, fuerte, y
visible a la juventud. Fue a buscar a los jóvenes. Cuando vos hablas de jóvenes, me pasó por la cabeza otro tema, el corte de la nueva generación, de la generación Z sobre todo, que es ultra individualista, quiere resultados rápidos, se desvanecen ante el fracaso, y es esencialmente muy materialista, quiere resultados, ¿no es cierto? Y probablemente ese discurso no cuajó en ellos. No sé, queremos escuchar tu análisis, José. Yo comparto el razonamiento de ustedes, pero difiero en algunas cosas. ¿Cómo no? Si vos sumás las listas peronistas o filoperonistas, si querés decirles, que fueron separadas... Estamos hablando de Cunio, Randazzo. Que en provincia, pero por ejemplo en Córdoba fueron 3 listas distintas. Claro. Si vos lo sumás, ganó el peronismo, ¿no? Uh-huh. Si sumás eso, ganó el peronismo. Yo creo que fue una interna abierta como en el 2003, algo parecido. Ahora, Cristina no mandó los fiscales de la Cámpora, y eso te lo dice gente que estuvo coordinando los fiscales. Eso fue un sabotaje que hizo Cristina. Cristina muy rápido se apura a salir a bailar al balcón. Yo cuando la vi bailando, hice un zapping, pensé, bueno, yo estaba convencido que habíamos ganado. ¿A quién le manda ese mensaje? Claro, en realidad? pero me llegan mensajes como están pasando cosas. Yo no le di bola. O tiene mejor información que yo no tengo. No, claro. Yo no le di bola. Yo pensé, están contando primero las urnas donde sabían que ganaban seguro. Viste que el conteo a veces... y van a retrasar el conteo para tardar en aceptar la derrota. Y después me entró la duda, digo, ¿y si hicieron lo mismo que hicieron en la elección con Scioli, con Massa? Digo, ¿qué pasó acá? Es que pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Cuando sale a bailar, que todos los estábamos viendo, estábamos todos esperando la victoria, porque todos veníamos escuchando de boca de urna que parecía que en provincia arrasábamos, y en el interior del país también se veía una ventaja, una leve ventaja que se iba al peronismo. Cuando la veo salir sonriendo y bailando, dije, esto viene para la derrota. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Cristina ya lo hizo con Daniel Scioli. No nos olvidemos que en el 2015, como vos bien decías... No mandó los fiscales. No hubo fiscales, sino solo que no hicieron la campaña. Intentaron hacer la campaña de destrucción de adentro del peronismo. A ver, lo hicieron con Massa también cuando fue en el 23. Lo hicieron con Alberto Fernández, algunos intentos se dice que los intendentes se borraron. No sé exactamente cómo fue. Que no defendieron el voto. Yo se lo pregunto a ustedes, que son peronistas ortodoxos. No, ¿Tienen entidad eso? Tengo contacto adentro de la estructura partidaria, y lo que me dijeron es que Cristina, me confirmaron, Cristina y Máximo no mandaron fiscales, pero en todo el país. Claro. Entonces, si vos no mandás fiscales, por ejemplo, alguien que puso la boleta en blanco, yo miro dónde está la Libertad Avanza. Soy fiscal, pongo la crucecita. No, porque también pudo haber... Digamos, la única posibilidad de fraude que yo veo en estas elecciones es cambio de boleta, imposible. El tema de que yo te pongo una boleta con otra fecha para impugnarla al momento del conteo, tampoco. El voto cadena, imposible, porque la boleta te la daba el presidente Mesa, te ibas detrás de un cartón y metías una cruz. O sea que la única posibilidad de fraude que yo veo es que un fiscal se haga pasar por presidente de Mesa, al momento de la apertura saque todos los votos y meta los votos en donde la única forma que tenía la única firma que tenía la boleta era el presidente de Mesa. Claro. La única posibilidad de fraude. Y después el tema de los telegramas, etcétera, etcétera, en donde hay alguien que está, por ejemplo, sospechando el tema de el conteo informático del voto con Indra, ¿no? Fue una... la española Indra se habla. Fue una licitación secreta. Sí, yo creo que fue la empresa que se habla de Indra. El conteo de los votos. Ahí hubo un fallo también. Pero además, hacemos el análisis. Cristina tenía un enemigo que era Kicillof. Kicillof, cuando asume como gobernador de la provincia, Kicillof era un pibe. Que Cristina lo saca del centro de estudiantes y lo mete a funcionario público. Después lo mete a ministro de Economía y después lo hace gobernador, a Kicillof. Apenas asume como gobernador, Cristina va una vez por mes a visitar a una hermana de ella en City Bell. Pasaba a verlo a Kicillof y Kicillof no la atendía, la forrió un montón de tiempo. Ahí Cristina empezó a decir que Kicillof es un hijo de remil patatata y lo vamos a embocar.
Pero yo te digo de ahora, hace 2 años, no, 2 años no, 6 años. Cristina hace 6 años que tiene el problema, y era Vox Populi, estaba a la vista que había un conflicto, más allá que no sepamos la raíz del conflicto. Kicillof pensaba que Cristina estaba muerta. Cristina lo embocó. Lo esperó 6 años y ahora lo embocó. Y yo creo que Kicillof no se va a levantar de esto, porque Kicillof siempre fue un pichoncito de Cristina, ¿entendés? Yo creo que es otro que presenta muchos rasgos de psicopatía, la personalidad de Kicillof. Y las cosas que me cuenta la gente que estuvo cerca de Kicillof, ya termino. Sí. Y otro enemigo adentro del partido era Schiaretti. Claro. Schiaretti, que fue CEO de Macri en Brasil. Venía de la Renovación y Cambio, creo que financió Franco Macri. Entonces, es otro que nunca salió tampoco del corralito del gallinero del clan Macri. Uh-huh. Es otro empleado eterno. Sí, como en su momento fue Grosso, como en su momento fue el Pilo Bordón, claro. Pero Cristina ahora lo embocó. Se le acabó, ahora sí que se le acabó la carrera. Y después tenés que el competidor de Cristina en Santa Cruz era un sindicalista, Vidal, que había llegado a gobernador siendo oposición de Cristina, y también lo embocó. Lo embocó a los 3. Entonces Cristina se la va a jugar a la amnistía. Se la va a jugar a la amnistía, a que hay una ya desde marzo. Hablamos de amnistía porque el indulto es inconstitucional para casos de delitos de corrupción asimilados a delitos contra el orden democrático. O sea, lo único que le quedaría es la amnistía. Pero cuando vos ves, José Luis, el Instituto de la Amnistía que lo da el Congreso, dice amnistías generales. No puede haber una amnistía individual. Hay un montón de gente en la amnistía. ¿Cuál es el problema? Una lista larga. La gente que le era Néstor, como Devido, Moreno, Delía, Vudú, Zanini, gente que ella entregó. Cuando Cristina, al principio del gobierno de Macri, dijo, yo solamente pongo las manos en el fuego por mis hijos, a partir de ahí empiezan a caer todos en cana. Cristina los entregó, negoció, pero además Cristina se sacó al kirchnerismo de adentro, y el pseudo kirchnerismo no es kirchnerismo, es cristinismo. Se lo saca de encima a todos estos enemigos. Cristina, muy en los últimos 10 años, se va sacando a toda la oposición interna, y ahora se va a quedar ella como referee, como árbitro del PJ, o como ella de un lado y Macri del otro. La negociación que hizo Cafiero, Alfonsín, Cafiero era la justicia y Alfonsín era la libertad, la alternancia que negociaron ellos dos, que no la pudieron concretar ni hacer efectiva. Ahora Cristina la está haciendo efectiva con Macri. Ahora lo que me llama la atención, por ahí yo coincido con tu análisis, pero yo creo que Cristina ya estas elecciones, por haber tenido la lapicera con las elecciones nacionales, también se jubiló, ¿no es cierto? Y por ahí, si las cosas hace bien, si esquiva los carpetazos que corresponde, por ahí Kicillof quedaría como el candidato natural. Pero no quiero seguir hablando mucho, los quiero escuchar a ustedes. ¿Quiénes dentro del peronismo, porque después vamos a hablar las otras fuerzas políticas, quiénes fueron los ganadores y los perdedores dentro del peronismo? Y después viene el tema de si existe el peronismo o qué es el peronismo hoy en día. Los escucho. Yo quiero hacer muy cortito. Dentro del peronismo yo estoy convencido que ganó Cristina y que ella va a negociar una amnistía y va a negociar la próxima fórmula presidencial. Estoy convencidísimo. Pero además, y hasta yo creo que estuvo negociando con Vicky Villarruel. Y además, tengo esa impresión de verlo. Parece que esta gente sabe algo. No, de analizar. De análisis. Y además, el fracaso, acá hay algo por arriba que no estamos mencionando. Tanto Schiaretti, acuérdense que Schiaretti un viernes anuncia su candidatura presidencial en la Sociedad Rural Argentina, no lo dice directamente, pero sale a hablar en la Sociedad Rural Argentina de Córdoba. ¿Y cuál era el orgullo de Schiaretti? Los productores de maní de Córdoba que meten maní con marca empaquetado sin cáscara a Estados Unidos, que exportan, los exportadores de maní. Ahora bien, él es pro chino,
y Axel Kicillof también es pro-chino, y Santoro, acordate cuando empezaba la elección que gana en el septiembre, cuando se empieza esa campaña política, en un reportaje Santoro dice, no, Cristina acá no tiene nada que hacer, Cristina, esto es una elección local, Cristina no es nacional. O sea, Santoro, otro invento de Cristina, también la estaba traicionando. Si Santoro la traiciona, traiciona toda la estructura de Leopoldo Moró. Entonces, Cristina también lo invoca a estos pibes Santoro. Acordate que todos estos, a la corta o a la larga, se quedan sin futuro. Y pibes que estaban en el centro de estudiantes y que entre Alfonsín y Leopoldo Moró y Cristina los hicieron concejales, diputados, tipos que hablan sandeces cuando hablan. Pero todos estos tienen algo en común. Están con la teoría de las ventajas comparadas, el libre comercio y la complementación económica con China. Yo creo que el peronismo se está limpiando de los chinos, entre comillas, los pro-chinos. Ajá. En esa banda está Macri. Macri es el representante del libre comercio con China. Y yo creo que más tarde, más temprano, vamos a ir a una alianza con Estados Unidos. Con Cristina. Bueno, de hecho tenés a Moreno, que es más pro-norteamericano. Él lo dice, claro, sí, claramente. No te miente y te dice por qué. Nicolás, ¿quiénes son los perdedores ganadores dentro del peronismo y qué análisis haces a esto? Los grandes ganadores fueron los intendentes, porque en el 7 de septiembre ganaron su distrito, aseguraron su consejo deliberante y sabían que venía, como dice él, vamos a decirle, voltearlo a Axel. Hicieron lista paralela y le pusieron lista opositora a esa lista que si vos la mirabas era invotable. Porque hasta era invotable hasta con el eslogan. Porque te hablaron todo el tiempo de Cristina Libre. Te hablaron de Cristina Libre y de la proscripción. No había más nada para ofrecer. Eso ahuyenta, ¿no? Eso te lo dicen los intendentes. Y los gobernadores hicieron lo mismo. En sus desdoblamientos ganaron sus distritos y metieron lista paralela. Pero ¿qué pasó? En esa lista paralela se llevan puesto a los propios gobernadores, que podrían ser los contrincantes de la renovación esa peronista que podría haber. Como siempre yo te digo, nosotros no pregonamos la renovación, pregonamos el trabajamiento generacional. Correr a los que verdaderamente están destruyendo el peronismo, como Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. A ver, cuando él contaba de ese forreo que le hicieron a Cristina, es porque primero hubo algo contra el gobernador, que fue en la primera elección dejarlo totalmente solo, recorrer la provincia y no ponerle la fuerza mayoritaria del peronismo. Yo conozco al pibe que puso el auto para recorrer la provincia. Sí, mi amigo Carlos Bianco, Carly. Entonces me estoy equivocado. Pero uno de los que... Bueno, Carlos Bianco puso el auto para que Axel pudiera recorrer la provincia y ganarla, la gana solo. Y Cristina, cuando le vuelve, él quiere renovar, porque el que iba a no iba a renovar, iba a llevar otro, que era Guado de Pedro, no se sabía si era bien de Guado o era otro de la Cámpora. Sale Axel a jugar, Cristina le dice que no. Y en ese interín hubo, que se escucha y está el audio preciso, cuando le dice yo te voy a prender la provincia a fuego. Cristina dice yo te voy a prender la provincia a fuego. Ahí Máximo Máximo también lo enfrenta, que fue también que hubo un conflicto también con Bernie. ¿Te acordás que a Bernie lo habían sacado también del armado kirchnerismo porque lo agarró del cogote a Máximo? ¿Bernie o no, Bernie se pelea con Máximo. Lo agarra del cogote. El médico. Sí. Sí. Entonces ahí se arma un conflicto de intereses entre la Cámpora, Axel y el cristinismo. Eso es verdad, como dice él, es el cristinismo, no es el kirchnerismo. Que tampoco es el peronismo. No, eso después que quiero hacerles esa pregunta, porque uno de los grandes problemas es que, y atenta contra la gobernabilidad, pero después lo vamos a decir eso, el tema de cómo se despega, eventualmente, de cara al futuro,
el tema del peronismo o del kirchnerismo, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, el kirchnerismo no tiene nada que ver con el justicialismo, el peronismo, porque el kirchnerismo es una expresión socialdemócrata, antiperonista en sí, Exacto. woke, dentro del peronismo. Pero eso es otra pregunta. A lo que vamos es, antes de estas elecciones, el gobierno estaba pidiendo nafta, estaba tambaleando, estaba mal, se hablaban de un lunes negro, 27, una semana que iba a ser complicadísima, se hablaba de que el presidente iba a tener serios problemas de gobernabilidad, se hablaba de que por ahí tuviéramos como presidente a la doctora Villarruel, se hablaba de una asamblea legislativa y en esa asamblea legislativa quizás hubiera accedido a la misma un gobernador, como podría ser Yarlora, podría ser Puyaro, o tal vez, si accedía a la banca, un jefe de gabinete, o tal vez un presidente después del 10 de diciembre como Schiaretti. ¿Qué pasó con Provincias Unidas? ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Yo estuve chequeando las versiones. Yo planteaba a la gente que tiene información que yo no tengo, pero yo les preguntaba. A mí me dicen que llega Pichetto, Vicky Villarruel presidente, Pichetto jefe de gabinete y no sé, y fulano de tal ministro de Economía. Me dice, mira, está entre jefes. Se hablaba de Melconian. Claro. Dice, lo más probable hoy, que fue la semana anterior a las elecciones, me dicen, Vicky Villarroel, Pichetto, jefe de gabinete, y Melconian, ministro de Economía, que tampoco me gustaba a mí esa fórmula. Pero bueno, conclusión, no pasó. Pero yo quiero remarcar... Pero fíjate una cosa, de todo modo, todo pasa por Fundación Mediterránea, porque Schiaretti, sí. Mediterráneo... Schiaretti es más Macri que Mediterráneo. La lealtad de él es del pero tenía apoyo de Fulvio Pagani, la gente, los empresarios de Córdoba. Porque, ¿no? Bueno, porque esos tipos exportan maní, ¿viste? No exportan de satélites. De hecho, una de las banderas de Schiaretti era cero retención, ¿no es cierto? Sí, pero no, Pichetto la semana anterior a las elecciones estuvo hablando que la comida tiene que estar barata, la energía tiene que estar... Ahí había un cambio. Y claro, yo creo que con los negocios que puedes hacer siendo ministro de Economía, Melconian iba a firmar retenciones, le importa nada. Melconian te puede venir a este programa y cobrar $2.000 para decir que Domingo Felipe Cavallo tiene que volver a ser ministro de Economía, o puede ser candidatearse a presidente de Racing para ver si casa por ahí, sí, o ser presidente de, no sé, el club de fomento de tu... Un bucanero, va. Sí, es un camaleón. Es un camaleón, claro. Pero quería decir algo antes de cerrar la idea. Quería decir, la clase política tuvo más de 2/3 en ambas cámaras y con los 2/3 vetaron los decretos de necesidad urgente, o sea, de Milei, que disolvían Vialidad, el INTA, el INTE, el Garrahan, tuvieron la oportunidad de juicio político y sacarlo. Yo hablé con senadores, con diputados, y los tipos estos no se pusieron de acuerdo, no sé por qué. Y alguien me dice, porque yo hablo concretamente, pregunto concretamente, y una sola persona me respondió concretamente, y me dice, se habló de eso, pero para después de las elecciones, porque estaban en el poroteo, de claro, que yo te doy tantos ministerios, y ahora... Subestimaron el problema. Y ahora no va a pasar. Perdió toda la clase política, porque Milei, yo estoy convencido que es un psicópata, que no tiene empatía, mira a los enemigos y va a ir contra todos sus enemigos, porque el psicópata padece de aburrimiento crónico y lo único que le genera placer, entretenimiento es el conflicto. Y cuando el que está enfrente le deja dar un conflicto, se busca otra víctima. Entonces el tipo va a ir por un gran conflicto político, por además ya denostó a toda la clase política, a los que votan a la clase, a los que no lo votan, a los que no lo votan a él, desnostó a todos. Y ahora va a ir por más, porque el tipo se siente que debe sentir que es un predestinado. Sí, sin duda. Una especie de destino manifiesto. Sí. El poder está en el conflicto. Muy kirchnerista eso también, muy Dacló, ¿no? Pero ellos planteaban dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis.
yo te pego primero como un... Pero hay un conflicto en la construcción del poder, Claro, tanto en el sí, kirchnerismo sí. como en la Libertad Avanza, ¿no? En cabeza de su líder, que se le da la impronta de la característica personal del movimiento, ¿no? Y te escucho a vos con el tema de ¿qué pasó con las Provincias Unidas y estos gobernadores que perdieron? Y a ver, los gobernadores ya plantearon el conflicto. Escuchar a Gustavo Sanz de Salta decir que la derrota de Cristina inició el conflicto tanto con los gobernadores, los intendentes y la militancia, que todos terminaron diciendo a Cristina correte, porque es la cuarta derrota del kirchnerismo, como lo quieras llamar, porque el peronismo no es, porque no dejó de expresar el sentir nacional. Cuando un movimiento deja de expresar el sentir nacional, deja de ser movimiento y pasa a ser una empresa. La empresa Un emprendimiento para Cristina tiene un perfil que si no es para mí, no es para nadie. Exacto. Te Claro. escupo el asado, como el viejo Ucha, para que nadie más quiera comer. A ver, cuando vos hablas con cierta gente de la cámpora, de los kirchneristas duros, de ese núcleo duro, como tiene también la Libertad Avanza, pero tienen un núcleo duro, te dicen Cristina eterna. No hay una concepción de que cualquier otro cuadro político pueda hacer la conducción de ese movimiento o de ese partido. Porque se habla del partidismo, pero no se habla del movimiento. El movimiento quedó en olvidado y te hablan del partidismo. Y vos fíjate que los nombres son siempre los mismos. Si no está Iana, es Recalde, si no es Recalde, es Máximo, si no es Máximo, que Mayra Mendoza, si no es Mayra Mendoza. Algunos impresentables con Pitragala, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no tenían proyecto. Cuando vos no tenés proyecto, vos no podés encarar de qué darle a la sociedad. Milei no le dio un proyecto, le dijo lo que iba a ir a hacer. Si nos remontamos cuando gana Milei, que esto es un producto de Cristina Fernández de Kirchner y con Massa y Macri sentados en una mesa, que fue un experimento, que le dieron la tareirita a los muchachos de Estados Unidos, hicieron de que Milei resurja. Si Milei para todo el mundo era un loquito que iba a los canales de televisión a hablar de economía ortodoxa, y le empezó a explicar a los jóvenes cuál era la libertad que querían tener. Que esa libertad los jóvenes no la tenían porque el peronismo había dejado de expresar. Porque la libertad, si vos escuchas un montón de videos de Perón, te habla de la libertad, como hablaba de Milei, pero de la libertad con derecho a ser querido, con un montón de factores que el peronismo dejó de expresar. ¿Dónde lo deja de expresar? En el 1990. Nos quedamos en el folclore del 70, Colonia no, Patria sí, fuimos contra el ALCA, te cantan las canciones que ya pasaron. Que ese joven, de esa frustración que tiene de la familia, porque no todo pasa por la juventud, sino también por la familia. La familia cuando se siente frustrada, que no puede llenar la heladera, que no puede tener un trabajo, que la inflación te mata, ¿qué pasa? Esa frustración la toma el chico. Y nació viendo los peores gobiernos. Menem, Cristina, de la Rúa, Macri, Alberto Fernández, y llega Milei. Llega una erupción. Que esa erupción iba contra la casta. Que es como decís vos, va contra todos sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? La casta. Que la casta para él es el pueblo argentino. Ese sentir nacional. En los hechos. Claro. En los hechos. Más allá que la casta, él era el político que se perpetúa permanentemente Exacto, en el poder. la casta es el los político empresarios, que se perpetúa. Lo tenés totalmente Pero la en los razón. hechos terminaron siendo los jubilados, los preceptores de planes sociales. Porque él aborrece todo lo que sea nacional. Como todo liberal. Como todo liberal. No, es así. Lo que pasa es que este no es un liberal convencional. Este es un anarcocapitalista que odia al Estado. Y que todo lo que haga el Estado tiene que ser exterminado. Y después tiene, como dijo Macri, tiene a los infiltrados, que son kirchneristas y macritas. Y muchos masistas. Sí, los que se dieron vuelta y están ahí. No se dieron vuelta. Son Son parte de ese plan. Claro. ¿Por qué? Porque así como tuvimos un Martínez de Oz,
tenemos la continuidad de Martínez de O. Bueno, tanto Macri como Milei son culpables también que estén de Cristina. Pero Ha por dado mucho supuesto. motivo para Es que Cristina... esta situación también culpable de Cristina. Por eso me dan una mala noticia, muy a mi pesar, que yo no quiero que Cristina siga, que la jubilen, que se vaya a su casa de Calafate a cumplir la prisión domiciliaria. Ustedes me traen la mala noticia que todavía está viva Cristina políticamente. ¿Para Sí. vos también? Sí, Qué sí, mala yo creo noticia que me dan. Ella es la ganadora y Pero- la clase pero política ¿quién le da perdió. vida? Javier Milei y Mauricio Macri. Porque ¿qué necesitan de Cristina? Que ponga esos pseudos candidatos invotables para poderle darle una victoria a Javier Milei. Pero ustedes me están diciendo que Milei por ahí es reelecto en el 27, No, con no lo que me creo. están ¿Puedo diciendo. decir algo políticamente incorrecto? Sí, ¿Me lo permiten? Me están dando una mala noticia. A ver. Dale. Javier Milei era equipo económico de Daniel Scioli. Claro. En la época que Daniel Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el Banco Provincia era el que hacía las facturas trucha. Entre otras cosas, sí. Pero, sí, Pero sí, sí. después trabajó dentro del Ministerio de Economía, en el mismo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Trabajó con Urnequén en el aeropuerto 2000, que los mismos empresarios que le pusieron la plata a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner son los que le ponen la Milei hoy. Esto es un plan que ya estaba predestinado, porque Cristina necesitaba ese 4 años vos, 4 años yo. Se le había acabado esa confrontación, ¿no? ¿Con quién iba a confrontar? Con Massa no, porque había vuelto. Con Alberto no, porque había vuelto. No tenía enemigo para poder confrontar. Confrontaba con Macri porque eran socios. Socios, tanto políticos como económicos. Entonces buscaron al menos al más malo, del contrario, para ponerlo como confrontación con Cristina. Vos fíjate que en toda la campaña, cuando Milei hablaba, no hablaba de Cristina, le pegaba a Mauricio Macri y le pegaba al resto de la política, pero nunca le pegaba a Cristina. Cuando Cristina fue un estorbo, él confiesa en un canal de televisión diciendo: yo la metí presa. Rompe el pacto de la justicia y la libertad. ¿Por qué lo rompe? Porque sabía que Cristina, si la tiene en el ring, pierde. Porque es la mejor oradora, porque arrastraba con los votos, porque el pueblo algo Pero ¿vos enamoraba. crees que Cristina en una segunda vuelta va a ganar una elección de segunda vuelta? Yo no sé si... El peronismo nunca te resiste una segunda vuelta. No. Esta vez sí. ¿Vos crees? Mirá Sí, vos. pero no Te Cristina. Yo que quiero seguir hablando de lo que él dice, recalcando algunos aspectos de lo que él dice. Milei, una de las características del psicópata es que, insisto esto, con la condición, no con el trastorno, la condición de psicópata de Milei. Si estoy equivocado y no es un psicópata, tiene trastorno límite de la personalidad o tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, algo de eso. Pero yo insisto con la tesis, sosteniendo la tesis de la psicopatía. Una de las características del psicópata que nunca llega a la sexta frase inteligente. Tiene una intuición que le hace decir una o dos frases inteligentes en el momento justo y parece inteligente. Vende humo de que es inteligente, pero no es inteligente. Yo dudo que se haya recibido como economista. Nunca lo escuché hablar como un economista. Por ese lado. Yo creo que Urnequian, Macri tenían 100 tipos como Milei, pero Milei, como es un gran manipulador, igual que igual que los psicópatas, y no tiene, Milei fue capaz de venderle al poder económico que lo financió que él iba a ser el candidato que ellos necesitaban y que iba a hacer lo que ellos querían. Pero cuando Milei llega y tiene la lapicera, después de que Macri le financió, acuérdense, una cena un jueves en la casa de Macri Martínez, creo que es, o en Acasuso. En Acasuso, el Acasuso. famoso pacto de Acasuso. Hubo un jueves a la noche, Macri le pone la plata, le pone los fiscales, los autos, las boletas, todo. Milei llega presidente, se va al hotel de Elstein en Esmeralda y Corrientes
y a Macri lo estuvo forreando, y Macri llegó primero y dice, hoy no te puedo atender, vení mañana. Mejor dicho, el presidente no lo puede atender, venga mañana, venga hoy a la tarde, venga. Lo hizo esperar, cuando el día que lo atendió lo hizo esperar como 3-4 horas o más. Bueno, entonces, pero eso es una jugada también de Patricia, ojo. No, pero Milei hace eso. Pero ¿a dónde quiero ir? A Milei lo financia. Primero había un conflicto entre Urnequian y Mauricio Macri. Exacto. Entonces Urnequian, que tenía el 18% de las acciones de Grupo de América TV, lo manda a los programas de panelistas para que le tiren centros, y él cabecee, y él tenía la solución a todo, nunca le repreguntaban nada. Y él al principio decía que era, hace 10 años decía que era un economista austríaco. Después empezó a decir que era anarcocapitalista. Claro. Y hace 5 meses dijo en un reportaje que era minarquista. Esa forma de ir cambiando el discurso en función del público o de la necesidad del momento es típico de un psicópata. Y el tipo, un economista austríaco tiene una visión de un Estado schumpeteriano. Claro. El anarcocapitalista, cero Estado. Y el minarquista tiene una visión del Estado que te va a dar justicia, defensa y seguridad, registro de ciudadanos. Seguridad, claro. Justicia, defensa y seguridad, nada más. La educación, la salud, arreglate vos. Entonces él no tiene una convicción ideológica, ni doctrinaria, ni nada. Por eso cambia el discurso. Y había un conflicto de Macri y Urnequian, y Macri usó la presidencia, el poder del Estado, para quedarse con parte del paquete accionario de Urnequian en Aeropuertos Aerolíneas Argentina 2000. Ahora, queda poco tiempo. Vamos a La Libertad Avanza. Es una unión de personas, sin doctrina, muchos rotos. No vamos a mencionar las causas: estrella del OnlyFans, prostitución, con tratamiento psiquiátrico, lo que vos quieras poner, gente del narcotráfico. Perfecto. ¿Cómo gobierna ese rejunte de acá 2 años con un plan económico tan poco consistente? No gobierna, no hay un plan económico. No hay. No. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo llegan? Porque eso es el arca de Noé, pero los animalitos están peleando todo. Hacer el paralelo con el nazismo. Hiperinflación con la socialdemocracia en 1926. Viene Hjalmar. En el 23 fue la hiper. Claro, el 23. La primera fue, bueno, en el 23. La que frena Jacques es el 23. Jacques, bueno, Jacques, yo pronuncio durante pésimo. la República de Weimar, claro. Exactamente. Democracia, socialdemocracia, hiperinflación, viene Jacques. ¿Qué pasa? En el 32, hiperinflación, se va la socialdemocracia, viene Hitler y lo vuelve a llamar a Jacques. En los 2 primeros años salen de la hiperinflación con crecimiento económico. Gana elecciones a lo pavote, partido único. En el 26, los empresarios bávaros que lo habían financiado, le habían dicho que tenga una bandera del partido. Cuando él cambia el bigote, ahí empieza a tener, el empresariado le pone, fíjate Milei que iba a los programas de televisión con un solo saco negro con rayitas blancas. El famoso trajo negro rayitas. Y después él empieza a ir en ambos, impecable, otro peinado, un desastre el peinado baja como 30 kilos. Como él tiene una tendencia a la obesidad, no se nota, pero baja como 30 kilos. Bueno, todo eso se ve la mano del poder económico. Los primeros 4 años de Macri se hace famoso porque en el conflicto entre Macri y Urnequian lo manda, lo hace famoso a Milei para que le pegue a Macri, pone plata. Después pierde Macri, se queda sin laburo, Urnequian dice, no te necesito para nada. ¿Y qué hace Macri? Para vos, estás desocupado ahora, laburá para mí, pegale a Cristina, pegale a Alberto y a Cristina. Y va a la televisión. Y después, a los 2 años, Urnequian, que lo financiaba a José Luis Esper, le dice, hacer un lugarcito en la lista.
y entonces Eurexperten Capital Federal y Urnequian en Experten Provincia y Urnequian en Capital Federal. Pero Milei, con esa condición psicopática, que es un narcisista y es manipulador y busca el conflicto porque es su personalidad, su condición psicopática lo lleva a buscar el conflicto. La gente veía una especie de ángel exterminador justiciero que los defendía, que decía, es como yo, se lo dice en la cara, dice lo que piensa la gente. Y ahora, ¿sabes qué vengo escuchando? Va a aprender de los errores. No va a aprender. Es lo que se está diciendo. No va está cambiando, va a matizar. Lo que pasa es que la misma psicopatía que tiene Milei es la misma psicopatía que tiene Cristina. Los dos les gusta el conflicto, los dos les gusta la confrontación, los dos les gusta acelerar, redoblar la apuesta. Hacen chicken game. Y Néstor también hace lo mismo. Pero distinto, un poco en las discusiones de organización nos reíamos y decíamos, tenemos al nuevo Adolf. ¿Ah? Por Milei. Por Milei. Y teníamos la similitud de la represión de Cristina, que un día se levantaba pirada y te tiraba con un florero. Los dos se complementan, los dos se necesitan. A esa cuestión le sumás a los rotos que tienen. Que muchos son influencers que venden la receta mágica de querer ser millonario. Que los chicos hoy, con el problema de no conseguir laburo, se quieren meter de influencers. Y soluciones rápidas, mágicas, voluntarismo puro, es la generación Z. La generación de cristal. Exactamente, que vos me decías, ojo que el 45% del padrón es esta gente. Por lo tanto, esto llegó para quedarse, más allá de que Milei se vaya o no. Lo que pasa es que la generación verdaderamente Z es la que vivimos incendiar un parlamento en el exterior. Esa es la verdadera juventud Z. No la que tenemos acá. Esta juventud está contaminada de el odio, el resentimiento al otro, de que no consigue nada y que le hicieron bullying. Exactamente. Sobre todo al varón. Al varón adolescente, que el Estado, sobre todo con el embrismo, o sea, el supremacismo feminista del pañuelo verde, le hizo lobby. Pero vos fíjate, le hizo bowling. Claro. Perdón, me contagié de Vicky. No, bowling era de Vicky. O si no, drumming también se le dice. Pero aparte, es en el mercado laboral. Sus profesores. Sí, pero también se le dice. A ver, hay muchos que vos los escuchás que tienen el problema de drumming también porque son grandes ya pasaron por el mercado laboral. Sus profesores, el mismo Estado acosó a esos chicos. Pero lo que también ves adentro de eso es que cuando se arma la lista, los mismos seguidores de esas fuerzas del cielo, que no fue una victoria de la fuerza del cielo, sino fue una victoria de la viveza de los Menem y de los vivos infiltrados que tiene. De viejos zorros, sí, que ha conocido. Dejaron afuera a los pibes de la fuerza del cielo que tienen ese problema. Si no hubiese sido peor. Hoy ibas a tener un congreso con tipos que mañana se te pueden parar arriba del escritorio, prender fuego el congreso. Sí. Que tenés a un gordo Dan que cobra del estado de Santiago del Estero, él, la familia, el hermano y todo, y denigra a todo aquel es simplemente ver distinto. Esta chica Orozco, que es la Lidia Lemoine de Salta, hay gente que no, Lourdes Arrieta, Pagano, es decir... se veía la legua de lo que pasaba con Esper. Estaba denunciado en el 2019. Lo de Esper es milagroso que haya llegado hasta donde llegó, ¿no? Es milagroso. Lo que pasa que vos tenés un conflicto hoy en la política, tenés una crisis total de dirigentes. Antes de que terminemos, faltan 8 minutos. Les pido la opinión a ustedes. ¿Cómo hace la clase dirigente del justicialismo para volver al viejo movimiento nacional del 43 y despegarse de los grandes malos que ha sufrido? Me estoy refiriendo al neoconservadurismo de Menem, al montonerismo y a la socialdemocracia woke del kirchnerismo. ¿Cómo se hace? Porque acá hay un problema de gobernabilidad. Si esto no queda en claro, si esto no logra hacer... Porque hoy en día el joven, el electorado, pega y articula de una manera que no se puede desoldar la idea de que el peronismo es kirchnerismo y kirchnerismo es peronismo. Y que el cristinismo es kirchnerismo. Es una cosa... Sí. ¿Cómo se despega? ¿Cómo se hace? A ver, primero creo que él va a coincidir conmigo cuando no es solamente la interna.
Primero hay que ayornar la doctrina a un nuevo tiempo. No podemos seguir con la doctrina del 45. No, perdón, la doctrina la mantenemos fija, lo que cambiamos son los planes. Claro, bueno, la doctrina es la doctrina, pero hay que ayornarla al nuevo tiempo. Los a planes, lo que se viene, planes, porque si sí, seguimos con el pensamiento del 43, que si bien fue exitoso, vos lo tenés que tomar a los nuevos tiempos que se vienen, a los nuevos empleos, a la nueva economía, cómo se va a manejar la economía. Tenés que tener el qué y el cómo y para qué. Ahora, si vos tenés un dirigente que lo único que se quedó cantando la marcheta y comiendo choripán, que siguen arriando a la gente como ganado, y no entendió que la gente ya se mueve de otra manera y discute de otra manera, y que está viendo un cambio de paradigma internacional, porque la macroeconomía y la macropolítica define la micropolítica y la microeconomía. Ellos no lo entienden así, o sea, ven que todavía podemos seguir arriando. Hay que cambiarle la mentalidad de nuestro dirigente y generar un plan político, un proyecto político a largo plazo con derechos que a la gente de verdad hoy les sirva. No la ley que van a hacer laboral, que va a ser un desastre para el empleador y para el trabajador. Porque no hay beneficio para el empleador, ¿eh? Esto el empleador va a sufrir mucho juicio con esto. En su momento vamos a analizar esto. Esto es la destrucción de terminar con el sector productivo argentino. Y tanto del kirchnerismo, cristinismo, como de la Libertad Avanza, como Schiaretti, como los que están, no plantean una solución política. Plantean una discusión banal de ambigüedades. Entonces tenemos que dar un trabajamiento generacional con gente que está bien. Vos decías hoy, no todos están formados, pero los que estamos formados tenemos que dar el paso para que los que vengan atrás. Cuando hablamos de trabajamiento generacional, yo hago un asterisco, es gente nueva, transversal en cuanto a generaciones, porque los jóvenes de hoy en día tampoco están formados o bien formados. Y José Luis me dice directamente no están formados. José Luis, las últimas palabras. El caso de Putin y todo el proceso de Putin hay que estudiarlo, porque Putin fue un bombero que entró en una casa incendiada, apagó el incendio, pero además dejó la casa, fue que primero cambió los pisos, primero el agua, el gas, la luz, después las paredes, después los pisos. Hay que aprender el ejemplo de Putin, es formar gente, no tenemos la plata para juntarnos en una unidad básica, por ejemplo, en un local político, pero usar las redes sociales, lo poco que nos da la élite supranacional, usarlo para formar pibes. Y usar herramientas. Perón fue un pionero de usar la radio, hoy tendremos que ser pioneros de usar TikTok. Y con videos hechos editados con un celular, no hace falta la gran estructura, hay cosas simples, como hizo la Pepona Iñaki Gutiérrez. Hay que volver a los principios y los valores, como hizo Rusia, que es el último bastión cristiano que queda. Hay que enfatizar en eso, hay que ponerse firme en eso. En Rusia están construyendo una iglesia nueva por día más o menos, y creo que un seminario nuevo de sacerdotes por semana. Y las iglesias la construyen en tierras que da el Estado, y tienen un subsuelo, cada iglesia tiene un subsuelo donde hay un gimnasio, y van los hombres de la parroquia a practicar artes marciales, y si hay un problema en una ceremonia, en una procesión, una peregrinación, ellos son una especie de cuerpo, tienen una remera, una campera con sus insignias, se meten ellos, no va la policía, y te sacan de las pestañas. Y mejor que te agarre la policía y que te meta preso de por vida, porque te agarran a estos tipos y la pasás mal. Son un arte marcial que... Sistema y cremada. Sí, sistema. Que son artes marciales rusas, son más complementarias que la taekwondo, daikido, jiu-jitsu. Que están hechas para el combate real, no para la competencia, no es un deporte, es para ir y combatir y que vos salgas vivo y entero y el otro no. Claro. Entonces hay que volver a eso. Lo que pasa es que la modernidad fracasó. El contexto es, la modernidad fracasó, tenemos que volver a un periodo anterior al Renacimiento. ¿Cómo volvemos? Rescatamos la Edad Media anterior al Renacimiento y volvemos a eso
con la tecnología y con la realidad global de hoy. Que en parte es recogido por los movimientos, en la década del 30 fueron recogidos por los movimientos de tercera posición, sin duda. El hombre como centro de la creación, las tradiciones, los valores, el idioma, es un poco a lo que vuelve buena parte del mundo. Es India hoy, es China hoy con el confucianismo, es Rusia, y esperemos, India. Es India. Y, o sea, cuando estamos hablando de China e India, estamos hablando del 40% de la población. Claro. Estamos hablando de Rusia. O sea, y a eso tendríamos que volver. Por eso yo, lo que pasa es que la crisis internacional, tanto con el conflicto bélico que hoy tenés en Gaza, con el conflicto bélico que tenés con Rusia, con Ucrania, e intentando que la OTAN se quiera meter en Ucrania para poder que BlackRock pueda reconstruir Ucrania. Y va a haber un nuevo estado judío en Ucrania. Claro. Lo que ocurre también me parece que el globalismo en cabeza de Estados Unidos no quiere retirarse. Y lamentablemente nosotros nos estamos perjudicando porque nos estamos abrazando a un país globalista, a un país que está en retroceso, que es Estados Unidos, ¿verdad? Pero Donald Trump no es globalista. Es el que viene a meterle el último tiro a la globalización. Claro. Pero Trump no tiene reelección, o sea, Trump es una persona que es altamente inestable. Nos estamos aliando hasta con una persona que es inestable, no tiene reelección, tiene oposición interna dentro de los republicanos, los demócratas, o sea, nuestro aliado es altamente inflamable e inestable, ¿no? Pero es lo que hay en este momento. Lo que pasa es que Estados Unidos, el aliado directo de Estados Unidos es Israel y es Inglaterra. Igual yo creo que hoy el aliado directo de Estados Unidos es Rusia, y cada día más convencido porque ellos son los que más interesados están en que el precio del barril de petróleo esté alto. Exacto. Así que bueno, muchas gracias. Quedaron muchos temas para hablar, el tema de los liberales 2.0, el tema de la izquierda, los rotos, el tema de, sobre todo el otro tema que también quedó en el tintero es la muy buena elección que hicieron los nacionalistas en Capital Federal y sobre todo en Provincia de Buenos Aires, que superaron los 100.000 votos, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Espero que haya sido de la utilidad de todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles de 20 a 21 horas en Diálogo Nacional. Este servidor Luis Alberto Rey los espera con los brazos abiertos. Gracias. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.